Se cuenta que en la medianoche del 24 de diciembre, las campanas de algunas iglesias comienzan a resonar sin intervención humana, como si una fuerza invisible las tocara para anunciar un mensaje divino. Estas historias comenzaron a transmitirse de boca en boca, mezclando la fe y el misterio en un solo relato que ha viajado de generación en generación. ¿Alguna vez has escuchado hablar de campanas que suenan solas en plena Nochebuena? Este misterioso fenómeno se ha contado en leyendas populares, canciones tradicionales y hasta en relatos modernos que simplemente se niegan a desaparecer. Aunque muchos lo asocian con milagros, con la magia del espíritu navideño o con simples coincidencias, lo cierto es que estas historias siguen despertando la curiosidad de generaciones enteras. Desde pequeños pueblos perdidos hasta grandes catedrales, las campanas que suenan sin que nadie las toque han dejado a más de uno con la piel de gallina. Pero ¿qué hay realmente detrás de estas historias? Acompáñanos a descubrir el misterio de las campanas fantasma de Navidad. La leyenda más antigua sobre campanas que suenan solas en Nochebuena viene de Europa, específicamente de regiones donde las celebraciones religiosas tienen un arraigo muy fuerte. Se cuenta que en la medianoche del 24 de diciembre, las campanas de algunas iglesias comienzan a resonar sin intervención humana, como si una fuerza invisible las tocara para anunciar un mensaje divino. Estas historias comenzaron a transmitirse de boca en boca, mezclando la fe y el misterio en un solo relato que ha viajado de generación en generación. En muchos pueblos antiguos se creía que las campanas tenían un poder espiritual capaz de ahuyentar a los malos espíritus o de atraer bendiciones. Por eso, si una campana sonaba sola en la noche más sagrada del año, se interpretaba como una clara señal celestial. Algunos aseguraban que era un aviso de milagros por venir, mientras que otros pensaban que era la forma en que los ángeles se manifestaban en la tierra. Sin importar cuál fuera la interpretación, siempre se consideraba algo sagrado, y la gente se reunía en silencio para escuchar atentamente. En América Latina, historias muy similares comenzaron a surgir durante la época colonial. En pequeñas capillas rurales, los campesinos afirmaban escuchar las campanas sonar aunque no hubiera nadie presente en el campanario. Muchos atribuían este fenómeno a la visita de almas en pena que buscaban oraciones o que simplemente anunciaban su paso al más allá. Estas versiones le daban un matiz un poco más sombrío, mezclando la religiosidad popular con el folclore sobrenatural que se tejía alrededor de la Nochebuena. También existen versiones modernas de este fenómeno, donde se han intentado dar explicaciones más lógicas, desde fallas eléctricas en sistemas automatizados hasta cambios bruscos de temperatura que podrían hacer que el metal de las campanas se dilate y produzca sonidos. Sin embargo, estas explicaciones no siempre convencen, sobre todo cuando los sucesos ocurren en iglesias antiguas sin sistemas automáticos o cuando los testigos son numerosos y creíbles. Algunos músicos y teóricos del sonido han sugerido que los ecos provocados por las celebraciones, los fuegos artificiales o incluso el viento fuerte en las estructuras de los campanarios podrían hacer vibrar levemente las campanas, generando un sonido apenas perceptible que luego se exagera por la sugestión colectiva. Esta teoría plantea que nuestro cerebro, en un estado de expectativa y emoción durante la Nochebuena, puede interpretar cualquier sonido como algo significativo o mágico. Sin embargo, muchas de las historias más impactantes involucran campanas que suenan a un volumen muy alto, lo suficiente como para despertar a un pueblo entero. Algunos testigos han descrito cómo se despertaron a medianoche con el sonido claro y potente de las campanas, solo para descubrir que no había absolutamente nadie en la iglesia. Estos casos
siguen sin una explicación clara y cada año, al llegar diciembre, vuelven a contarse como parte esencial del misterio navideño. Un ejemplo bastante famoso ocurrió en un pequeño pueblo de Italia llamado Rocca Canavese. En la década de 1950, sus habitantes afirmaron haber escuchado las campanas de la iglesia principal sonar con muchísima fuerza justo a la medianoche del 24 de diciembre, a pesar de que el sacristán había dejado cerrada la torre con llave. Cuando fueron a revisar el lugar, no encontraron ninguna señal de que alguien hubiera entrado, ni tampoco fallas en la estructura. La noticia fue tan impactante que incluso se publicó en periódicos locales como un auténtico milagro de Navidad. Otro relato muy conocido en México tuvo lugar en una comunidad de Guanajuato. Según cuentan los habitantes, en Nochebuena, las campanas de una antigua capilla abandonada comenzaron a sonar después de décadas de silencio total. Algunos creyeron que era una señal divina, otros pensaron que alguien se escondía para gastar una broma, pero cuando revisaron el campanario no encontraron a nadie. Desde entonces, ese lugar se volvió un sitio de peregrinación cada 24 de diciembre, con gente esperando escuchar el sonido milagroso. Los expertos en fenómenos paranormales han utilizado este tipo de historias para hablar sobre residuos energéticos, una teoría que sugiere que ciertos eventos, emociones fuertes o rituales dejan una especie de eco espiritual en los lugares. Según esta visión, las campanas podrían sonar solas debido a la enorme carga emocional que se acumula en fechas tan especiales como la Nochebuena, cuando la fe, la esperanza y el recuerdo de los seres queridos se intensifican al máximo. En contraste, muchos religiosos prefieren ver este fenómeno como una simple muestra de lo sagrado. Para ellos, las campanas son instrumentos de Dios que pueden usarse para anunciar algo importante sin necesidad de intervención humana. Esta visión refuerza por completo la idea del milagro y hace que muchas comunidades mantengan viva la tradición de escuchar con mucha atención cualquier sonido en la medianoche del 24, por si acaso se repite el prodigio. Pero no todos los casos se relatan como momentos mágicos o pacíficos. Algunas historias cuentan que las campanas que suenan solas pueden ser, en realidad, advertencias. En ciertos pueblos se dice que si suenan a medianoche sin que haya misa, anuncian una tragedia próxima o la muerte de alguien importante en la comunidad. Este tipo de relatos le ha dado un giro mucho más oscuro al fenómeno, pero también lo ha hecho más intrigante para quienes estudian lo inexplicable. Con el paso de los años, el misterio de las campanas en Nochebuena ha cruzado fronteras y ahora forma parte de la cultura popular. Aparece en películas, en libros y hasta en videos virales que aseguran haber captado sonidos misteriosos durante la noche de Navidad. Aunque las pruebas sean escasas y muchas de estas historias no se puedan verificar, la fascinación sigue viva, alimentando una tradición que mezcla lo sagrado con lo sobrenatural de una forma única. Al final, las campanas que suenan solas en Nochebuena nos recuerdan que, más allá de la lógica y la ciencia, todavía hay espacio para el misterio en nuestro mundo. Estos relatos, aunque no siempre sean comprobables, tienen el poder de unir a comunidades enteras alrededor de una historia compartida, llena de simbolismo, emoción y espiritualidad. Ya sea como una manifestación divina, un curioso fenómeno acústico o una simple leyenda popular, lo cierto es que el sonido de una campana en la noche más especial del año sigue despertando preguntas. Y tal vez eso es lo más mágico de todo, el poder que tiene una buena historia para mantener viva nuestra capacidad de asombro y de maravillarnos. Y ahora cuéntanos, ¿tú has escuchado alguna vez una campana sonar sola en Nochebuena? ¿Crees
en las explicaciones sobrenaturales o prefieres una visión más científica? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustan los misterios como este, no olvides suscribirte a Origen Misterioso, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vlogmas. Nos vemos en el siguiente video.